Hola gente, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en un nuevo video recomendados de manga. Por si no han visto los anteriores, aquí les dejo. En este caso me salgo un poco de lo típico de recomendar mangas de terror y esas cosas para ir un poco a la vertiente de la ciencia ficción y el cyberpunk. El mundo futurista de la ciencia ficción es una de las cosas que más me interesan realmente, tanto en películas, cómics, mangas, lo que sea. Y siempre me gusta ver cómo los autores logran imaginar un futuro estrambótico y extraño. Es la ciencia ficción más diferente, el cyberpunk más profundo, lo que realmente me apasiona, y no tu típica aventura de ciencia ficción que sueles ver en tantos animes, el cual carece de sustancia y, bueno, estilo por así decirse, y se basan simplemente en una estética ya preestablecida del típico mundo de ciencia ficción o tu típico mundo de cyberpunk, aunque este último he de decir que sí que me ha gustado más todas las vertientes que he llegado a ver. En fin, que aquí les traigo un popurrí de mangas que tocan la ciencia ficción y el cyberpunk de una manera interesante, van más allá de la base y tratan de profundizar un poco más. Veremos un poco de comedia, un poco de acción, un poco de filosofía y, por qué no, bastante surrealismo y experimentación, demostrando que la ciencia ficción y el cyberpunk va más allá de prótesis mecánicas o robots, por así decirse, y son cosas que pueden extrapolarse a lo que viene siendo pensamientos sobre la sociedad o metáforas sobre la propia naturaleza humana, entre muchas otras cosas. Por lo que eso, hoy estamos aquí para hablar de mangas de ciencia ficción, gente, y estos son un par que me han parecido muy, pero que muy interesantes. Espero que los disfruten. Poppy no Nagai, un pequeño manga con un tono más desenfadado, de comedia y ciencia ficción que trata la historia de una tostadora con una inteligencia artificial y un científico extremadamente brillante que no quiere salir de casa. Con un tono más de comedia, la historia se basa más en la interacción entre estos dos personajes y un poquito del deseo del protagonista, es decir, esta pequeña tostadora Poppy, de querer tener un cuerpo con el cual moverse y hacer cosas, mientras que el científico simplemente quiere quedarse en casa y no hacer nada. Esta historia es extremadamente sencilla, pero logra hacerse interesante gracias a que sus personajes son muy entrañables y se hacen muy agradables rápidamente, lo cual es bastante bueno, la verdad, y se te hace muy fácil de leer. Además, posee un pequeño giro final que le da un nuevo significado a varias de las cosas que estaban ocurriendo, haciendo que la historia se ponga un poco interesante. Eso sin salirnos de lo que es la base de la historia, la cual es la comedia y el slice of life. En sí, un pequeño manga muy bien hecho, con buenos toques de comedia y aparte bastante desenfadado y tranquilo para lo que viene siendo una historia de ciencia ficción. Lo recomiendo para pasar el rato y por si quieres un poquito de, ¿cómo decirlo?, buenas vibras a la hora de leer algo bonito. La alquimista de Turandot, una antología de 4 historias que resaltan bastante por 1. Mezclar el cyberpunk y la ciencia ficción con la fantasía más pura y dura, y 2. Por tener una mezcla interesante de narrativa silenciosa y surrealismo extraño. Logran ser historias muy raras con un toque de, ¿cómo decirlo?, un entorno onírico y surreal que sin duda hace que uno quede embelesado simplemente por el arte de las historias. El dibujo es sin duda uno de los factores que más me llaman la atención de este manga. Cada historia cuenta con un tono muy claro, algunos un poco más infantiles, otros bastante más adultos, pero en general todos comparten ese entorno visual tan único y extraño, con esos diseños tan exagerados y estrambóticos que rebosan de detalle y un montón de cosas y líneas que sin duda hacen que uno esté observando muy atentamente y prestando atención
qué son esos aparatos, qué son esas cosas y cómo funcionan. Sin duda haciendo que el lector se vea embelesado y muy intrigado por el funcionamiento de estas máquinas o estas cosas. Además, hay que tener en cuenta que algunas de estas historias no cuentan con diálogo alguno, simplemente son una narrativa visual que se expresa a través del arte y uno debe estar constantemente mirando e interpretando cada panel para poder seguir el hilo de la historia. También tenemos una historia con un entorno más clásico, el cual destaca más por su arte y su estilo. En general las 4 historias son interesantes y poseen una mezcla muy clara de lo que viene siendo una historia de un tono más bélico, una aventura o simplemente una expresión artística de... Sin duda este es uno de los mangas más extraños que he leído, pero también uno de los que posee un entorno visual más único y un tratamiento muy original a la ciencia ficción, dándole ese toque de filosofía que tanto aprecio de la ciencia ficción clásica y haciendo que el lector quede muy impresionado por lo raro, surreal y onírico de esta aventura de ciencia ficción en cyberpunk que sin duda no dejará indiferente a quien lo lea. Lo recomiendo mucho, especialmente a aquellos que busquen algo diferente, algo que se salga de lo convencional y que logre ir más allá del arte típico japonés. Yendo un poco más a la temática de la acción y con una narrativa un poco más convencional, Heart Gear es un manga que me ha estado gustando bastante por su estructura narrativa más parecida al shonen, pero que no por ello simplemente se limita a eso. Este es un manga de un entorno posapocalíptico y de ciencia ficción que se da unos 200 años después de la Tercera Guerra Mundial. En el mundo ya solo quedan droides, o autómatas por así decirse, con la excepción de una única niña humana, quien al parecer de la nada llegó a la Tierra, o por lo menos apareció enfrente de Zek, un robot investigador quien se topó con ella. La historia realmente empieza a moverse cuando Lu, mientras recorría la ciudad y varios entornos, se topa con una máquina extraña y conoce a un droide llamado Chrome, quien no posee un propósito en específico, hasta que después de unos sucesos descubre, bajo su propia decisión y sus propios términos, que su propósito es proteger a Lu, y a su vez empieza un viaje para tratar de resucitar al Dr. Zek, quien tras un par de sucesos termina muerto, o casi, ya que su núcleo todavía sigue existiendo y en base a ese se puede lograr revivir a ese droide. Es así como empieza una historia que nos habla sobre el propósito de las personas, o en este caso de las máquinas, ya que conforme avanzamos podemos conocer y ver diferentes máquinas, cada una con su propio sueño y propósito, el cual rige por completo su existencia, pero a su vez este también es una cadena que los aprisiona a una única forma de vida. Aún con todo y pese a eso, es a través prácticamente de ese propósito por lo cual ellos viven y hacen lo que hacen. Este manga es bastante interesante ya que nos habla prácticamente del sueño y el propósito de las cosas, y al ser robots, unos seres autómatas creados para dichos propósitos, es interesante ver cómo estos se trastocan o son cuestionados a lo largo de la historia, a su vez como también conocemos y entendemos el por qué ellos le dedican tanta devoción a lo que hacen, a través de sus historias y lo que nos puede contar el entorno. Es un manga con una premisa muy interesante y una estructura narrativa bastante sencilla, de ir conociendo diferentes personas a su vez que hacen el viaje para lograr revivir al Dr. Zek. Y también al mismo tiempo que conocemos a diferentes personas, también conocemos más de lo que quedó de la Tierra tras la Tercera Guerra Mundial y conocemos un poco más de por qué Lu es prácticamente la única niña humana que queda en los alrededores, a través de los vestigios de las diferentes máquinas que van conociendo a lo largo del manga. Elementos a destacar de este manga son sin duda su dibujo y las secuencias de acción, los cuales son espectaculares. El dibujo es detallista y muy animesco en ese sentido, pero no por ello cae en lo básico. Tiene diseños espectaculares y es muy genial ver los diferentes engranajes o máquinas o los trajes que llevan los personajes, cargándolos de detalles y exagerando con el entintado negro para hacer que estos resalten y se vean intimidantes. El manejo de las escalas y la composición también es espectacular. Es un manga técnicamente muy bonito. De hecho, en lo que respecta a lo que viene siendo el arte en general, todo está muy bien cuidado y manejado. Estéticamente hablando, es un manga que cumple muy bien a la hora de comunicar
comunicar diferentes aspectos de sus personajes, diferentes cosas que quieren indicar peligro, emoción, tristeza, entre otras emociones. Es un manga que técnicamente hablando está muy bien hecha y aparte cuenta con personajes muy entrañables. Lu es una niña enérgica y alegre, quien desconoce mucho de lo que viene siendo este mundo y ni siquiera sabe exactamente por qué ella es la única humana, lo cual la hace una protagonista perfecta para que a través de ella conozcamos todo este extraño mundo. Chrome, en cambio, es un personaje interesante, ya que este es un robot de combate perfectamente capacitado y una máquina de destrucción masiva en potencia, pero es prácticamente un recién nacido, no entiende muchas cosas y muchos conceptos, por lo que es tierno ver cómo reacciona o hace cosas creyendo que son así como debe hacerse, haciendo que sea un personaje muy entrañable y querible muy rápidamente, aparte de tener una filosofía de proteger por sobre todas las cosas a Lu, haciendo que ambos tengan una relación bonita, por así decirse. Además de que comparten un objetivo muy claro, el lograr revivir al Dr. Sek, quien es prácticamente el primer amigo que él creó a la hora de nacer prácticamente. Heartgear es un manga espectacular, el cual apenas va muy pocos capítulos, pero es completamente recomendable, en serio. Tanto en su arte como en su historia está todo muy bien hecho. Además, se incorporan elementos como robots que enloquecieron a lo largo de los años o droides que mantienen las órdenes que se le dieron en un pasado, siendo algo así como un eco de lo que ocurrió hace mucho tiempo en la humanidad. Perfectamente recomendable y por lejos uno de los mejores mangas de ciencia ficción y cyberpunk que he leído en los últimos años. Y de la ciencia ficción más clásica y robótica pasamos al cyberpunk más oscuro y terrorífico con Biomega. Este manga es muy interesante ya que para empezar es de los que destacan muchísimo por su apartado visual, el cual es curioso cuanto menos. Posee un arte muy característico, de hecho creo que es el mismo autor de Blem, ya que cuenta con el mismo diseño de personajes. Y a la hora de crear mundos, este es muy interesante. Su dibujo es arquitectónicamente interesante. La arquitectura de los edificios en este manga logra evocar esa esencia de cyberpunk, pero al mismo tiempo los mezcla con edificios algo victorianos, o que por lo menos recuerdan a esa estética, creando un entorno visual muy extraño y a su vez muy opresivo, ya que el autor hace uso de perspectivas muy potentes para enfatizar en el tamaño de las cosas o en la peligrosidad de algunas otras cosas, en lo que respecta a enemigos o personajes. La historia en este caso es bastante sencilla, pero no por ella menos interesante. En este caso, se nos plantea un futuro en el que una terrible enfermedad ha llegado a la Tierra. Esta proviene de Marte, y lo que hace es mutar a las personas y convertirlas en una especie de zombies. Es aquí donde se nos presenta a nuestro protagonista, Shuichi Kanoe, cuya misión es encontrar a los sobrevivientes que se han podido adaptar a este virus y protegerlos. Eso sí, las diferentes entidades gubernamentales, sumados a los propios drones, así denominados a los zombies infectados, no se la pondrá nada fácil a nuestro protagonista, quien estará en constante acción y movimiento tratando de proteger a esta chica que se ha logrado adaptar a este virus. La historia general es bastante sencilla, pero se hace más interesante conforme se avanza, profundizando más en los personajes y también presentando detalles y cosas que sorprenden mucho al lector, haciendo que uno se pregunte qué carajo se supone que es eso. Eso sí, también hay momentos donde el propio entorno habla por sí mismo. Hay capítulos en donde no hay tanto diálogo y de verdad se nota que se quiere construir una atmósfera con todo el entorno visual que hay, ya de por sí por el entintado y el cómo el autor logra hacer estos planos tan potentes que nos indican una sociedad o un mundo bastante extraño y avanzado que mezcla, ¿cómo decirlo?, hormigón, tuberías y estructuras muy de ciencia ficción clásica, haciendo que tengamos esta visión de este futuro decadente y extraño. Aparte, el protagonista se ve súper genial en su moto y haciendo esas cosas, en serio, es muy épico. Y la forma de pelear de estos personajes también me gusta. A la hora de hacer las escenas de acción y los movimientos, todo está bastante claro y está muy bien representado, teniendo secuencias muy bien hechas. En general, creo que este manga destaca mucho más por su
genial entorno visual y lo interesante que es el mundo que te propone, a su vez de lo visceral y brutal que es, construyendo así un manga de cyberpunk y ciencia ficción con tintes de horror muy bueno. Por lo que, ya saben gente, si quieren ver algo bastante oscuro pero genial, les recomiendo Biomega. Y como última recomendación les traigo un one shot que en lo personal me pareció súper interesante, From Star String, del creador de Made in Abyss, lo cual se nota bastante de hecho en su estilo y forma de dibujo. La historia es bastante interesante. Aquí no tenemos una ciencia ficción convencional, lo que tenemos aquí es una aventura de ciencia ficción más distinta. En este caso se nos presenta a Kororu, una chica que vive sola en un planeta, sin conocer nada de ella misma ni sus orígenes, y simplemente vemos cómo ella recorre un mundo vacío, lleno de vegetación y animales, pero sin ninguna otra persona, hasta que un día encuentra un hilo que llega hasta el infinito en el cielo, y tras tirar de ella, se da cuenta de que alguien al otro lado también estira en forma de respuesta. Es así como se genera una relación y poco a poco Kororu desarrolla estas ganas de querer conocer a aquella persona que se encuentra al otro lado, decidiéndose por escalarlo. El manga es interesante por muchas razones. En primera, por contar una historia bastante extraña en la cual se tocan temas como la soledad o el ser consciente de ser un único ente en un entorno que no conoces y ni siquiera sabes quién eres realmente. Aparte de también tener mucho misterio y mucha fantasía, mezclarla con la ciencia ficción, creando también esa ilusión que el autor sabe crear en sus personajes, ya que es una niña y vemos cómo sus pensamientos la llenan de expectativas para saber quién es el que tira el hilo del otro lado. Además, el dibujo es espectacular. El autor logra crear un trazo que logra evocar esa infantilidad del personaje y al mismo tiempo mostrarnos entornos y planos hermosos, a su vez que nos muestra lo hostil y peligroso del espacio exterior y cómo este es un lugar oscuro y frío. Abrazando la fantasía y la ciencia ficción, esta obra logra ser enternecedora, tierna, adorable, pero también bastante desgarradora y triste. Y su final es uno que no dejará indiferente a nadie y que quizás lleve a la reflexión a alguno que otro. Una obra absolutamente interesante que recomiendo leer a todos. Y aquellos que ya conozcan al autor de Made in Abyss ya se estarán pensando en ver qué clase de historia es esta. Sin duda, una de las mejores lecturas de one shot que he tenido el placer de leer en mucho tiempo y cuyo dibujo simplemente me encanta. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que les llame la atención alguno de estos mangas. Y si tienen más recomendaciones de mangas de ciencia ficción o cyberpunk que quieran que lea, déjenme en los comentarios. Esto ha sido un compilado de mangas que sé que no mucha gente ha leído, y quiero pensar que alguno de ellos invitará a la reflexión y a, bueno, encontrar obras que uno normalmente no encontraría. Eso ha sido todo y nos veremos muy pronto. Adiós gente.